Bienvenidos nuevamente a este webinar donde estaremos hablando con el equipo de Intertech sobre la transición de SQF del programa de fundamentos a la edición 9 reconocida por GFCI, o de pronto para aquellas empresas que no están familiarizados con el proceso de certificación, darles un poco más también de claridad de cómo se hace esa transición de cualquier sistema de gestión de inocuidad que tengan ustedes implementados, sea un nivel básico, intermedio de otros esquemas, o simplemente un sistema sin certificar de cómo se debe hacer esa transición en este caso. ¿Listo? Entonces, como lo mencionaba Mónica hace un momento, yo soy Julián Poveda, soy representante de SQF para América Latina, soy el responsable de los mercados de Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú, Venezuela y el Caribe. En América Latina somos tres personas que nos dividimos toda la región para poderles compartir y poderles acompañar durante el proceso de la certificación como tal. Y ustedes ven en pantalla el código QR. Si tienen algún tipo de inquietud o duda que quieren resolver más adelante, pueden escanear este código QR y los va a llevar al espacio para que podamos agendar una reunión conmigo, una videollamada, y podamos resolver de dudas que puedan tener durante la jornada del día de hoy. ¿Listo? Quedo pendiente de cualquier información. Con mucho gusto estaré atentos en este espacio, o al final de la respuesta de la presentación podemos atender las preguntas que puedan generar. Muy bien, recordemos, el programa de certificación SQF traduce Safe Quality Food, lo que viene traduciendo alimentos seguros de calidad. Este programa de certificación es gestionado y administrado por el Instituto de SQF, quien se encarga de poder llevar a cada uno de ustedes las diferentes soluciones que tenemos en los diferentes sectores. Para las personas que ya conocen el programa SQF, SQF tiene 13 soluciones enfocadas a la inocuidad de los alimentos y una solución complementaria a la calidad, pero no es calidad desde el punto de vista de una ISO 9001 que está enfocada a la satisfacción del cliente, sino que cuando hablamos de calidad dentro de SQF se enfoca un poco más a lo que viene siendo la calidad productiva, es decir, aumentar productividad, rentabilidad y disminuir desperdicios enfocados hacia la mejora continua. Este es el código calidad de SQF. Cuando hablamos de inocuidad, pues básicamente encontramos cada una de estas soluciones que están enfocadas por sectores alimentarios. Tenemos la producción primaria, que está enfocada a la producción primaria de frutas, verduras y hortalizas, tanto a campo abierto, a atmósfera controlada, es decir, invernaderos o estufas, como dirían en México principalmente, la producción primaria de animales, ¿cierto? Cualquier tipo de animal, y producción primaria acuícola, ¿listo? Después también tenemos soluciones en las que ven ustedes de tapa azul, lo que viene siendo tapa azul, todo lo que llamamos de manufactura, y lo dividimos en diferentes 5 categorías alimentarias. Manufactura de alimentos para humanos, por decirlo así, como el gran bloque donde cae la mayoría de los productos alimenticios humanos. Tenemos también los productos de origen animal, es decir, cualquier tipo de animal sacrificado que tenemos criados acá, lo sacrificamos acá, tanto para productos procesados, cárnicos o elaborados, como puede ser desde un corte de res, como ustedes ven ahí, hasta algo más elaborado como una hamburguesa o una salchicha que puede llegar a ser. Y también tenemos un código de manufactura que está enfocado en una categoría nueva y emergente en la industria alimentaria, que vienen siendo esos suplementos alimenticios que se están manejando hoy en día en esos casos. Y complementario a la manufactura de los alimentos para humanos, en estas tres grandes categorías tenemos algo que se enfoca sobre todo en la manufactura de la industria pecuaria, que viene siendo alimentos para mascotas. Y cuando hablamos de alimentos para mascotas, en SQF entendemos animales de compañía, no solamente perros y gatos, sino cualquier tipo de animal que está en compañía, en contacto cercano con el humano. Y también tenemos alimentos para los animales que vamos a utilizar en la producción primaria. En este caso es el famoso pienso que tenemos ahí. Y adicional de los códigos de manufactura que tenemos en esos casos, también tenemos lo que viene siendo los de servicio, que viene siendo almacenamiento y distribución, ¿cierto? Inclusive, incluido también ahí el transporte, tanto en atmósfera controlada, es decir, refrigeración o congelación, como a atmósferas, a temperaturas ambiente. Y tenemos empaques, que viene siendo de primero, segundo, tercero hasta cuarto contacto, que están en contacto, valga la redundancia, con nuestros alimentos. Y complementando las soluciones para la inocuidad de los alimentos,
Tenemos algo que se llama el código de Food Service para los restaurantes, tanto de hoteles, servicios de alimentación, hospitales, en fin, este tipo de servicios de alimentación, el famoso catering como tal, y opciones también para los supermercados o los minoristas. Todos estos códigos están enfocados en la inocuidad de los alimentos y complementario está el código de calidad, como les decía al principio, está enfocado hacia la productividad, rentabilidad y utilidad de las organizaciones que permite obtener este sello de certificación. Esa es la solución que tiene SQF en toda la cadena agroalimentaria. Tenemos más de 30 categorías alimentarias que se puede aplicar la solución de SQF. Y como bien lo decimos hace un momento, 30 categorías alimentarias, SQF tiene diferentes niveles de certificación que permiten acá. Aquí hablamos del programa de fundamentos, que es el principal objetivo del día de hoy, de cómo hacer la transición de un programa de fundamentos a un programa de inocuidad en estos casos, ¿sí? Cuando hablamos del programa de fundamentos, ustedes ven en pantalla 4 imágenes de 4 códigos que son producción primaria y manufactura de los alimentos, tanto a nivel básico como a nivel intermedio, pero el programa de fundamentos de SQF también es extensible a las diferentes categorías que manejamos, es decir, almacenamiento y distribución de alimentos y transporte claramente, producción de empaques, toda la producción primaria, frutas, verduras, animales también en este caso, y obviamente la manufactura de los alimentos, son extendibles del programa de fundamentos, que es una manera de abordar los diferentes requisitos de los códigos de inocuidad de SQF, y después hablamos del programa de inocuidad, que está enfocado ya en cada una de las soluciones y de acuerdo a los sectores alimentarios que ustedes trabajen, porque no es lo mismo hablar de las buenas prácticas de manufactura de una fábrica de galletas a una fábrica de embutidos a partir de procesos de productos de origen animal. Son buenas prácticas de manufactura diferentes, riesgos diferentes, entonces por eso tenemos aquí las diferentes soluciones que les hablaba hace un momento enfocadas a cada uno de los sectores. Y por último, hablamos que tenemos un programa de calidad, que esto es complementario y esto es voluntario también, que el programa de calidad se enfoca un poco más hacia la calidad productiva. Y aquí hago un pequeño paréntesis que es importante para poder conocer todos. Tenemos hoy en día esta inocuidad alimentaria, que es lo que tenemos en cada una de nuestras organizaciones, donde tenemos que la base es la legislación y el cumplimiento de esas buenas prácticas de cada uno de nuestros sectores, buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de fabricación de empaques, buenas prácticas agrícolas, dependiendo de cada uno de los sectores, y va aumentando la complejidad o va evolucionando la inocuidad más bien sobre los programas prerequisitos, un HACCP y la calidad. Pero cuando decimos en SQF la calidad, queremos que sea una calidad productiva donde hablemos de diferentes herramientas que ya existen hoy en día, que las utilizamos de diferentes formas, hablar de 5S, Just in Time, ingeniería de valor, en fin, de Lean para poder dar la forma a un sistema de gestión que sea bastante productivo y cuando empezamos a hablar de todos estos elementos, decimos que un sistema de gestión, en este caso el sistema de gestión de inocuidad que está basado en SQF, esté siendo un aliado para cada uno de ustedes. Y cuando hablamos de calidad productiva, aquí es donde empezamos a utilizar el lenguaje de la alta dirección. ¿Y cuál es el lenguaje de la alta dirección? El dinero. ¿Dónde somos más eficientes? Y es aquí donde precisamente hablando de calidad productiva y de inocuidad alimentaria, empezamos a hablar de un lenguaje que es importante, que deja de ser un gasto, este tipo de sistemas, una certificación deja de ser un gasto cuando pasa a ser una herramienta de alto valor y de decisión estratégica para cada una de las organizaciones que estamos trabajando. Eso es algún abrebocas de SQF. Si ustedes quisieran saber un poco más acerca del programa de certificación, más adelante les voy a dejar los datos de contacto para que podamos tener un tiempo para entender un poco más acerca de qué es la certificación. Ya entrando un poco más hacia el objeto del webinar que tenemos hoy con el equipo de Intertech, es para aquellas empresas que, bueno, ya están dentro de un programa de certificación de SQF, sea a nivel intermedio o nivel básico, o de pronto están con un programa de certificación también nivel intermedio de otros esquemas, o están en un sistema de gestión que está madurando, ¿cierto? Entonces, ¿cómo empezar a hacer esa transición hacia un esquema reconocido por GFCI, en este caso SQF en su edición 9? ¿Listo? Y muy bien. Para eso hay que reconocer nuestro punto de partida. Nuestro punto de partida, tomando como base, es la implementación de que queremos llegar, es la implementación del código SQF inocuidad, ¿cierto? Vamos a querer, esa es nuestra meta. Y cuando hablamos de punto de partida es que tenemos unos elementos del sistema de gestión. Dentro de SQF se compone en
en dos elementos. Para aquellos sitios que ya trabajan con SQF saben muy bien que está dividido en dos módulos. El módulo 2, que se llaman elementos del sistema, que básicamente para las personas que no conocen el código SQF, es donde se definen los diferentes elementos de un sistema de gestión típico. Es decir, hablamos de una gestión documental, hablamos de una revisión por alta dirección, de una política, establecimientos de elementos de gestión que me va a permitir gestionar mi programa de inocuidad. Y después está complementario con un módulo de las buenas prácticas que va a aplicar y que va a generar de acuerdo a mi sector. Entonces, por eso hablamos de, ustedes ven en la pantalla, en la imagen, cuatro elementos grises que va a depender del sector donde ustedes estén. Si yo estoy en el módulo de buenas prácticas de manufactura, es decir, en la fabricación de forma general de alimentos para el consumo humano, me corresponde el módulo 11. Si yo estoy de pronto en el módulo en el sector de fabricación de empaques para alimentos, me corresponde el módulo 13, las buenas prácticas de producción para empaques de alimentos. Si estoy en almacenamiento y distribución, me corresponde el módulo 12. Si estoy en las buenas prácticas en la producción de fabricación de origen, de productos de origen animal, me corresponde el módulo 9 y así sucesivamente. Si estoy de pronto en la producción primaria, de pronto me corresponde el módulo 7 y así. Y cómo se reconoce hoy en día entonces? Aquí les tengo una pequeña partida, ¿cierto? Les presento a ustedes como eso que ustedes han venido trabajando, tomando como referencia el código de manufactura de los alimentos, para que podamos hablar todos sobre un solo elemento, pero de forma general se comporta similar en cada uno de los diferentes códigos. Entonces hablamos que nuestro código de inocuidad de los alimentos reconocidos por GFSI, la edición 9 de SQF, es el objetivo al que queremos llegar, ¿cierto? Ese es el objetivo al que queremos llegar acá, ¿cierto? Se compone por un total de 300 requisitos, dividido en dos módulos, el módulo 2 y el módulo 11, donde cada uno tiene un porcentaje de requisitos. Y cuando hablamos de elementos, del elemento del programa de certificación nivel básico, nivel intermedio, pues lo que hace es acercarme. Entonces, para aquellos sitios que están empezando a conocer sobre el mundo de las certificaciones, este programa de fundamentos es bastante interesante porque empieza a generar de forma paulatina ese moldeamiento y generar las bases de cumplimiento de irme certificando y poder obtener diferentes reconocimientos y avanzar en nuevos negocios. Entonces, cuando hablamos de un nivel básico, hablamos de un 165 requisitos en total y un fundamentos intermedio 213. La mayoría de los asistentes ya conocen lo que es SQF y están situados aquí, en este recuadro que les he señalado a ustedes con rojo y puntiagudo. Estamos en el módulo intermedio, en fundamentos intermedios, donde estamos teniendo más o menos un 70-75% de los requisitos y tenemos que dar el paso hacia la transición del código de inocuidad de los alimentos. Entonces, muchos decimos, bueno, ¿por dónde arrancar? Hay brechas nuevas, y si vemos así los números, decimos, uy, hay una gran cantidad de requisitos, pero no se asusten, porque muchos de ellos es un tema de fortalecimiento. Nuevos requisitos, ya vamos a verlos un poco más en detalle, y al final lo que decidí para poder cubrir en esta presentación es darles una pequeña guía de qué tengo que tener en cuenta, qué debo fortalecer y qué requisitos son completamente nuevos para que ustedes los vayan dibujando, los vayan mapeando y vayan generando estructuras de generación de nuevos requisitos. Pero básicamente, cuando hablamos del programa de fundamentos nivel intermedio, es lo que ustedes ven acá a la izquierda, ¿cierto? Que estos programas ya los tenemos hoy en día en la formulación del código de fundamentos nivel intermedio. Algunos de estos requisitos se van a empezar a trabajar un poco más expandidos, mientras que lo que son requisitos nuevos a manera de resumen son estos que ustedes ven acá: desarrollo de productos, proveedores de servicios, fabricantes por contrato, fraude alimentario y en el caso de las buenas prácticas, dependiendo el nivel de riesgo y también dependiendo el tipo de producto, pueden ser necesarios en el módulo de las buenas prácticas el uso de lavanderías. Ojo, que esto solamente va a ser para nivel de riesgo alto y para aquellos productos que les aplique realmente. Aquellos no es que sea un requisito que todos los sitios deban tener lavanderías, son solamente para los que tengan lavanderías en este caso. Y las instalaciones colectivas son como requisitos, dos requisitos nuevos que pueden aparecer en estos elementos. ¿Listo? Entonces, el gran resumen de esto, y que vamos a trabajar aquí de alguna forma, son estos 10 grandes requisitos. Es decir, vamos a hablar sobre cultura y inocuidad, vamos a hablar sobre gestión de crisis, desarrollo y realización de productos, gestión de proveedores de servicios, gestión de fabricantes por contrato, es decir, la famosa maquila, ¿sí? El fortalecimiento del plan de inocuidad alimentaria o el HACCP como tal.
el programa de proveedores homologados, que sea basado en el riesgo, esa es la parte nueva, que es basado en el riesgo, y fortalecemos lo que viene siendo el monitoreo ambiental, la validación y la eficacia, es decir, se establece un poco más o se robustece un poco más la verificación en este caso, y el fraude alimentario, que es nuevo. Yo hice un cuadro, les tengo un cuadro a ustedes para compartir sobre todo para aquellos sitios que son ya certificados con SQF nivel intermedio. Me pueden escribir un correo electrónico pidiéndome así como Fundamentos Brecha edición 9 y con esa a vuelta de correo les envío el detalle de este cuadro como los requisitos del comparativo de la edición intermedia de SQF frente a la edición 9 de SQF que es la reconocida por GFC y un poquito más de detalle para que lo puedan leer porque por temas de tiempo no alcanzamos a cubrirlo durante este webinar. Entonces me pueden escribir con toda tranquilidad en el correo y a vuelta de ese correo les contestaré, les compartiré esa información. Muy bien. Vámonos entonces a entrar a cada uno de los detalles que estamos hablando. Entonces, cuando hablamos de cultura de inocuidad, tenemos como referencia que bien dentro del código de SQF Fundamentos Nivel Intermedio establece una política de inocuidad y se menciona el compromiso. Pero cuando hablamos de la edición 9, ya se convierte en un requisito mandatorio o obligatorio más bien, y la alta dirección debe liderar y fomentar una cultura positiva. Esto de alguna forma ya se viene trabajando y esto cuando empezamos a hablar incluye lo que viene siendo la comunicación, la capacitación, retroalimentación, empoderamiento y medición del desempeño. Todos esos elementos es lo que tenemos hoy en día en lo que es GFC establece como cultura y inocuidad y ustedes lo pueden googlear, el modelo de GFC y cultura y inocuidad son estas dimensiones, es eso lo que está pidiendo básicamente. ¿Y cuál es la brecha principal que tenemos que cubrir en este sitio? Es que ese programa de cultura y inocuidad esté altamente desarrollado, que esté implementado y se esté manteniendo. Es decir, yo empiece a generar ese plan de forma documentada y que empiece a medir. Es decir, yo tengo que empezar a medir esa cultura y inocuidad y ahí mismo tengo que ver el compromiso y el liderazgo de la alta dirección. ¿Listo? Entonces, la brecha aquí realmente es que ese programa ya tiene que tener un tipo de medición generada y a partir de esa medición generar acciones, ¿cierto? No solamente es hacer una encuesta, porque muchas veces hacemos encuestas y nos quedamos ahí, sino que a partir de la encuesta que se hizo en algún momento, en ese primer año, en ese primer momento, en ese primer contacto que tuvieron ustedes con los fundamentos de SQF, generen acciones para que esa cultura empiece a evolucionar. Y esas acciones se tienen que ver ahí directamente en ese programa y se tiene que trabajar la información en este caso. ¿Listo? Y obviamente, cuando hablamos de cultura y inocuidad, y ese liderazgo tiene que darse por la alta dirección con los diferentes compromisos. ¿Listo? Entonces, la brecha aquí es que tiene que ser medible, ya tiene que estar implementado ese programa de cultura y inocuidad, tiene que estar desarrollado y estamos midiendo, ya estamos empezando a medir y estamos generando acciones sobre todo. Entonces, esa es la brecha frente a cultura y inocuidad, ¿listo? Entonces, este es un punto de fortalecimiento. Muy bien. Vamos al siguiente punto. El siguiente punto aquí es un punto nuevo, que es la gestión de crisis. En fundamentos, nivel intermedio o nivel básico inclusive, no se pide o no aplica para fundamentos nivel intermedio en cualquiera de sus presentaciones, sea manufactura, sea producción primaria, almacenamiento y distribución o empaques, ¿sí? La gestión de crisis empieza a ser un requisito obligatorio con la edición 9 para los que están haciendo la transición, ¿cierto? Entonces es un requisito obligatorio y que nos pide, básicamente nos está pidiendo que tengamos un plan integral de gestión de crisis. Este plan integral debe incluir lo que es el equipo de crisis, ¿cierto? Que muchas veces puede llegar a ser un equipo, el mismo equipo de inocuidad, pero ustedes están completamente libres de establecer quiénes son los integrantes de crisis, la evaluación de los riesgos que se pueden generar las diferentes crisis, ¿cierto? Los procedimientos para esos diversos escenarios y el plan de comunicación, tanto internamente como con sus partes interesadas externas, como el Instituto SQF y autoridades, ¿cierto? Y tienen que hacer una prueba periódica, es decir, esos simulacros, esas famosas revisiones.
¿Cuántos simulacros? Por lo menos una vez al año, ¿cierto? Entonces, básicamente es que ese plan de gestión de crisis esté documentado, se esté llevando a cabo con un equipo definido, con una evaluación de riesgos o procedimientos en diversos escenarios, que se genere un plan de comunicación. Ojo, porque eso es muchas veces una no conformidad típica, que no se genera un plan de comunicación a las diferentes partes, tanto internas y externas, y tener en cuenta los organismos de certificación y al mismo Instituto SQF para poder generar ese tipo de elementos. Cuando hablamos de crisis, ¿qué es crisis? Crisis va desde una inundación, como por lo que ustedes vieron, por ejemplo, el año pasado en Río Grande del Sur, en Brasil, que estaban inundadas las zonas, un tema de desabastecimiento por bloqueos en las vías, en fin, diferentes crisis, pero no es solamente desde el punto de vista de crisis de qué hacer con la continuidad del negocio, sino, oye, ¿qué va a pasar con mi producto, con mi materia prima, con mi producto en proceso en esa crisis? ¿Qué pruebas, qué elementos vamos a determinar si ese producto sigue siendo conforme o es inocuo o tenemos que dar algún tipo de proceso de baja? Entonces, ese proceso o requisito de crisis está enfocado también es hacia el producto, hacia la materia prima, hacia el producto en proceso, qué va a pasar en esas situaciones de crisis, que ya sabemos que existen crisis de diferentes índoles. Hace 5 años estábamos en medio de una crisis, ¿que fue cuál? La pandemia, ¿cierto? Entonces, eso nos adaptó a generar diferentes situaciones y seguramente teníamos muy bien los procedimientos enfocados al distanciamiento social, lavado de manos, uso de tapabocas, que de alguna forma en la industria de alimentos eso se da por sentido que lo tenemos muy bien fundamentado, pero está enfocado sobre eso. Pero cuando hablábamos de crisis, también tenemos que pensar en cuenta o tener en cuenta qué está pasando con nuestro producto, qué está pasando con nuestra materia prima, qué está pasando con nuestro producto en proceso. ¿Está en condiciones? ¿Se ve afectado por esa crisis? ¿Tengo que tener un control adicional? ¿Tengo que tomar una prueba o tengo que hacer un análisis y tengo que hacer una liberación para poder confirmar que ese producto, materia prima o insumo está en óptimas condiciones? Entonces, ese plan de gestión de crisis está enfocado por ese lado. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué otro elemento tenemos? Tenemos un elemento también nuevo que es el desarrollo y realización de producto, ¿cierto? En fundamentos básico e intermedio no nos aplica, ¿sí? No nos aplica en este caso. Es un requisito nuevo, entre comillas, para las organizaciones que tienen que dar el salto del fundamentos intermedio o nivel básico al reconocido por GFCI. Y es un requisito obligatorio, es el 231. ¿Y qué nos pide aquí, básicamente? Nos está pidiendo que tengamos un procedimiento que esté documentado y que está diseñado para productos nuevos y o cambios a productos existentes. ¿Cómo voy a hacer yo un desarrollo de un producto? Primera pregunta, ¿yo como organización hago desarrollos de productos nuevos o soy un maquilador o me llega a mí directamente la fórmula del cliente y me dice tienes que hacer esto? ¿Cómo voy a partir de esos elementos, cierto? O cómo yo genero los cambios, cómo vamos a formular nuevos cambios en los productos, ¿cierto? Entonces, todo ese tipo de información tiene que estar contemplado desde una evaluación de riesgos de inocuidad en el diseño, en la formulación, en el proceso, en el empaque, vida útil, etiquetado y validación. ¿Qué elementos pueden estar trayendo acá, cierto? Si es un producto nuevo, voy a traer un alérgeno de pronto que no lo tenía contemplado en mi planta, o voy a traer un proveedor nuevo, voy a traer materias primas nuevas, en fin, tantos elementos que tengo que empezar a conocer y esta incubación, por decirlo así, desde el desarrollo, tiene que tener un paso y tiene que tener un procedimiento de cómo se va a establecer ese proceso formal y documentado, bien sea para el desarrollo de nuevos productos la o los cambios que estoy generando en estos nuevos productos. Acá lo importante es que aseguremos la inocuidad desde la concepción. No es que investigación y desarrollo hizo pruebas, me trajo proveedores nuevos, materias primas nuevas, sin homologar. En fin, vean cómo se empieza a interconectar con diferentes puntos, como lo que viene siendo gestión de proveedores, ¿cierto? Y me está asegurando en este punto es que desde la concepción pensemos en inocuidad y generemos todos los controles y generemos el cumplimiento de los diferentes elementos para no generar ningún tipo de riesgo o afectación a la inocuidad a los productos que ya se están fabricando dentro de la planta. Entonces, eso es una cláusula nueva también para aquellos sitios que van a pasar de un fundamentos a un reconocido por GFC y en este caso la edición 9 de SQF. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué otro punto tenemos como nuevo? Otro punto más bien que tenemos nuevo es la gestión de proveedores de servicios por contrato, un punto, y el otro punto es las de fabricantes por contrato, es decir, los famosos maquiladores. Entonces, lo mismo.
en el programa de fundamentos de nivel intermedio o nivel básico, no se contemplan estos dos requisitos. Son dos requisitos que vamos a ver acá en esta diapositiva. No se contemplan en programas de fundamentos intermedio o básico. Básicamente, ¿cuál es la brecha? Tenemos que identificar, cuando hablamos desde el punto de vista de proveedores de servicios de contrato, tenemos que hacer la identificación de todos esos proveedores que me van a impactar la inocuidad y tengo que establecer esos criterios de selección y aprobación. Entonces, recordemos básicamente cuáles son los proveedores de servicios que me pueden afectar inocuidad. Programas, maquiladores perdón, servicios de limpieza y desinfección que puede tener una planta, los servicios que pueden ser también de plagas, ¿sí? Servicios que pueden generar, por ejemplo, laboratorios externos, ¿sí? Entre otros, ellos tienen un impacto en inocuidad. Bueno, un servicio de alimentación también puede llegar a hacer esto, ¿cierto? Y es generar un impacto en inocuidad sobre la producción de nuestros productos. Entonces, tengo que establecer medidas, formas de seleccionar los criterios y la aprobación de ellos, ¿cierto? Y cuando hablamos desde el punto de vista de los fabricantes por contrato, los famosos maquiladores, ¿sí? Hay que definir muy bien las responsabilidades de inocuidad en esos acuerdos, en esos contratos y monitorear esos desempeños. ¿Listo? ¿Eso qué me implica? Entonces, muchas veces cuando hablamos de un maquilador, pues tengo que establecer la selección, la aprobación y muchas veces, acá SQF lo pide que ojalá que ese maquilador cumpla y ustedes como dueños o responsables de ese proceso son los encargados de velar y verificar que ese maquilador está cumpliendo con los requisitos que pide un esquema reconocido por GFCI o en este caso SQF. Es decir, que se esté manejando, se esté produciendo ese maquilador en un entorno que dé garantía de inocuidad en este caso. ¿Listo? Entonces, eso es algo muy importante. Y también cuando hablamos de fabricantes por contratos de derecho, pues nuevamente es cómo voy a establecer yo las responsabilidades y las formas de monitorear esos acuerdos con mi maquilador, ¿cierto? Entonces es muy parecido al tema de proveedores y empezamos a gestionar en este caso. Otro punto que hablamos que es importante y no está aquí en la diapositiva, pero que lo mencionaba hace un rato, es cuando hablamos de la gestión de proveedores. Entonces, dentro del fundamentos nivel intermedio, sí nos decía pues que estamos trabajando con proveedores aprobados, que tengamos una identificación, una selección, pero sí hace mucho énfasis y cobra mayor vigencia para aquellos sitios que de pronto hicieron una primera parte donde identificamos los proveedores, cómo los seleccionamos, cómo los evaluamos, pero también acá cuando hablamos de la edición 9 te empieza a hablar sobre el análisis de riesgos de tus proveedores, es decir, categoriza, identifica, separa tus proveedores de acuerdo en función del riesgo. Función del riesgo no solamente peligros químicos, físicos y biológicos, sino que también en temas de continuidad del negocio, porque por ejemplo, puede ser una materia prima que es única y es un único proveedor y nadie más te la trae. Entonces es un tema que te puede afectar tu continuidad del negocio. Entonces también véanlo por ese lado cuando hablen de evaluación de riesgos para los proveedores. Entonces, eso es como el contenido grande o la información que nos abarca principalmente cuando hablamos de gestión de proveedores de servicios de contrato, proveedores de maquilas, entre otros, para poder tener en cuenta aquí en dar el salto de SQF edición intermedio, en su programa de fundamentos nivel intermedio o básico, a un programa de SQF edición 9 que es el reconocido por GFCI. Muy bien. Otro requisito más bien que es importante y que es nuevo para aquellos sitios que van a hacer la transición de un nivel intermedio o básico a la edición 9 y es el fraude alimentario. El fraude alimentario en el programa, en el nivel intermedio, no es un requisito. Se empieza a pedir completamente en la edición 9. ¿Y qué nos pide aquí el fraude alimentario en la edición 9 de SQF? Básicamente es que ustedes puedan llegar a realizar esa evaluación de vulnerabilidad al fraude alimentario para todas las materias primas e ingredientes que ustedes contienen en sus procesos, que desarrollen e implementen un plan de mitigación documentado frente a este tipo de fraudes. Y esto el reto grande que se tiene es que se integre directamente con la aprobación de los proveedores. Esto que pide básicamente el requisito de fraude alimentario de SQF en este caso. Un elemento también muy importante que está conectado con fraude es cuando hablamos de defensa de los alimentos. Entonces, en defensa de los alimentos, en la edición intermedia del programa de fundamentos de SQF, sí te lo pide
que es realmente el único asterisco que quedó en defensa de los alimentos pendiente para dar el salto hacia la edición 9. No lo coloqué en una diapositiva, pero se los quería comentar a ustedes. Es que en la edición 9 de SQF frente al programa de fundamentos de SQF es que se debe hacer el simulacro, es decir, el programa intermedio de SQF te pide implementar y realizar un análisis de vulnerabilidades, generar las medidas de control y hasta ahí llegaba. Y cuando damos el salto a la edición 9, sí ya pide que generes un simulacro. Básicamente es eso, es que evalúes que esas medidas de control de las vulnerabilidades se hayan implementado y se hayan ejecutado de alguna forma, de forma correcta. Para eso es el simulacro. Bueno, y volviendo también aquí al fraude alimentario, en fraude alimentario también se pide que se haga un tipo de desafío al sistema que estamos evaluando acá, en este caso de la vulnerabilidad. ¿Listo? Muy bien. Entrando a, al HACCP, el HACCP, si bien desde del programa desde el nivel intermedio de SQF, ya te pide un HACCP completo, es decir, con tus 5 pasos preliminares y tus 7 principios del sistema HACCP, ¿cierto? Aquí, cuando damos el salto a la edición 9, te sigue pidiendo exactamente lo mismo, ¿cierto? Un HACCP que esté completo, tus 5 pasos preliminares, 7 principios del HACCP, pero aquí el refuerzo, ¿cierto? Es que tengamos ya muy bien todo definido en la validación, en que tengamos todo mucho más detallado y mucho más robusto, es decir, que esa revisión del programa o esa verificación del programa de inocuidad o del HACCP esté un poco más fuerte, y es decir, que la validación, recordemos ustedes, la validación no solamente es para los puntos críticos de control, sino que la validación también tiene que estar incluidos los programas prerequisitos, algunas medidas de control relevantes que ustedes pueden llegar a considerar, ¿cierto? Y eso, siempre recuerden ustedes, el HACCP, que es el mismo HACCP del Código Alimentario que utiliza SQF, implementa un sistema de mejora continua, sistemático, tiene un reanálisis, tiene una revalidación del plan, que cada cuánto, pues de acuerdo a lo que ustedes determinen, ¿cierto? Entonces acá lo que sí se pide es que realmente no cambia, pero siempre la recomendación es que ustedes aseguren siempre que el plan HACCP de ustedes está lo suficientemente robusto, que incluyen validaciones de los PSCs, de los programas prerequisitos, que tienen formas de verificaciones, ¿cierto? Y que están seguros de sí mismos, que todo el equipo necesario y que esté involucrado tiene capacitación en HACCP, ¿sí? Eso es lo que se está pidiendo en este caso, es que ustedes tengan todo el HACCP completamente reforzado y exhaustivo. No es nuevo el HACCP, simplemente se mantienen las cláusulas, y aquí es la importancia de mantener ese HACCP actualizado, vigente, verificado y revalidado si es el caso. ¿Listo? Esto frente al HACCP. Y cuando llegamos un poco más a las buenas prácticas de manufactura, ¿cierto? Como les decía hace un rato, realmente cuando hablamos desde un punto de vista de cuál es la diferencia principal entre la edición 9 y el programa de fundamentos, es que las buenas prácticas, independientemente del sector, buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de fabricación de alimentos de productos de origen animal, buenas prácticas de fabricación de empaques, buenas prácticas de almacenamiento y distribución, en fin, las BPs, dejémoslos ahí porque si no nos extendemos un montón, es que las buenas prácticas, el módulo que les corresponde de acuerdo al código que estén implementando, de acuerdo a su categoría alimentaria, estén implementadas casi que en un 100%. ¿Cuáles son los elementos que quedan por fuera frente a esas BPMs que pueden llegar a ser, entre comillas, elementos nuevos? Que va a depender, ¿cierto?, de sus procesos, de sus elementos, van a ser, tomando como referencia el módulo 11, ¿cierto? El 11.3.6, que vienen siendo servicios para el personal, es decir, baños, todo ese tipo de elementos, y el 11.3.8, lo que viene siendo lavandería, si les aplica. No es que sea obligatorio tener una lavandería. El 11.3.8 les dice claramente cuándo se puede llegar a requerir, y si lo están utilizando, qué elementos deben considerar para sus servicios de lavandería. ¿Listo? Especialmente eso aplica para los que son de alto riesgo. ¿Listo? Eso frente a las buenas prácticas de manufactura. Básicamente aquí la sugerencia es que ustedes hagan una comparación o una comprobación nuevamente de que esos elementos del módulo que les corresponde a ustedes sea completo y no estén dejando nada al azar, porque es mejor
estar, como diríamos en Colombia, seguro mata confianza, ¿no? Entonces es mucho mejor estar acá cubiertos y seguros y poder llegar a manejar ese tipo de eventos. Muy bien. Y bueno, y por último, así como de los temas así grandes de ese top 10 que les mostré hace un principio y de algunos elementos que estamos aquí hablando de cómo empezar a trabajar sobre la certificación y cómo dar esa transición de un nivel básico o nivel intermedio a una edición 9 de SQF, es la capacitación. Aquí también en este elemento es fortaleciendo ese programa de capacitación. S29 ya está establecido, ¿cierto? En el nivel intermedio. Aquí básicamente lo que nos pide la edición 9 es que eh, tenemos que evaluar la competencia del personal, no solamente es impartir una capacitación, que esto, si lo vemos de alguna forma, lo empezamos a amarrar con cultura y inocuidad, no solamente es dictar una capacitación y hacer cinco preguntas lo más fáciles que todos recuerden y que todos saquen 5 sobre 5, ¿cierto? No, es empezar a buscar cómo poder aterrizar muy bien esos conceptos que queremos que nuestros empleados en todos los niveles puedan implementar, puedan adquirir de forma correcta y concreta en cada uno de ellos. ¿Listo? Aquí la brecha básicamente en ese fortalecimiento es que ustedes implementen esos métodos para evaluar y asegurar la competencia del personal. Entonces muchas veces lo hacemos, salgamos hoy de la típica presentación, no tenemos un video, un televisor y una sala y un capacitador, sino que vamos a hacer una capacitación de pronto un poco más práctica. Vamos a llevarlos a un tema de lavado de manos, no solamente es decir que es E. coli, que es salmonella, estafilococos y se tienen que lavar las manos y mostramos unas cajas de Petri. No, vamos a pasar a planta, vamos a coger, no sé, con un reactivo, poder ver cómo estamos haciendo la eficiencia de nuestras manos. No es un tema de castigar, sino empezar a entender la importancia del lavado de manos de forma correcta. Un tema tan sencillo y empezamos a revelar con esos productos reveladores donde tenemos zonas donde tenemos mal lavado de manos. Entonces empezamos a concientizar. Yo utilizo mucho ese término de sensibilizar el porqué de las cosas, ¿cierto? Entonces a eso está muy enfocado el fortalecimiento que hablamos de capacitaciones, que ustedes implementen métodos para evaluar y asegurar la competencia del personal, sacarnos, y va muy amarrado a la cultura y inocuidad, salir del esquema solamente de dar una capacitación teórica y 5 preguntas. Para eso también está cultura y inocuidad, y en la dimensión de personas se trata muy bien esos tipos de elementos que puedan trabajar ustedes, de poder buscar opciones y alternativas, y lo empezamos a amarrar cultura y inocuidad con capacitación, con diferentes estrategias para poder vivir la inocuidad. Recuerden ustedes que lo importante acá es que los sistemas que estemos implementando, llámese fundamentos nivel básico, nivel intermedio, edición 9 de SQF o cualquier otro esquema que ustedes trabajen, es que los sistemas sean dinámicos, que sean vivos, y para eso necesitamos clave dos elementos. Uno, el compromiso, no solamente el compromiso de la alta dirección, sino de todas las partes interesadas, de la alta dirección, de los supervisores, de ustedes como líderes, de los operarios, de las personas administrativas de la empresa, es decir, compromiso de toda la organización. Y dos, una cultura de inocuidad. Y recuerden que la cultura de inocuidad no es algo que se trabaje de la noche a la mañana, y no solamente es con capacitación, es empezar a crear y sensibilizar la importancia de la cultura de inocuidad, de fomentar esos valores al interior de la organización para poder llevar a cabo esa transformación necesaria para que sea de forma automática, por decirlo así, o más bien, ese hábito que estamos creando en la organización se comporte de forma regular. Ese es el objetivo de la cultura y lo que tiene que ver también la capacitación en este caso. Entonces, nuevamente, haciendo como unas brechas clave, por decirlo así, un top 10 que no solamente se limitan a estos 10, sino que pueden haber otros elementos. Por eso les decía, me pueden escribir al correo electrónico jpove@sqfi.com. Yo les comparto un documento, una tablita muy sencillita, para manera ilustrativa, que ustedes puedan ver cuáles son las brechas que pueden existir de un fundamentos nivel intermedio hacia una edición 9 de SQF, y una descripción muy breve de cuál es la brecha que toca empezar a atacar ahí. Obviamente, lo más importante es que ustedes siempre lo vean con su sistema, porque es que no es lo mismo hablar desde forma teórica, que yo lo tengo en los dos códigos, ¿cierto? A lo que ustedes están viviendo en la organización, porque seguramente ustedes ya tienen elementos que ya están haciendo de otros programas, de algunos requisitos, y simplemente es empezarlos a transcribir, empezarlos a unir más bien a de qué forma estamos respondiendo. Entonces, ¿cuál es esa hoja de ruta para una transición exitosa?
Entonces aquí vamos a hablar de los diferentes elementos. Eh, primer caso o primer elemento, como les decía hace un momento, es el compromiso, ¿cierto? Compromiso de todo el equipo, ¿cierto? De la alta dirección, de las personas que están liderando los temas de certificación de SQF, la certificación de inocuidad, de los mismos operarios. Aquí básicamente es, nuevamente, primer elemento, asegurar el compromiso de la dirección, ¿sí? Y ese equipo que viene trabajando, si hay que hacer algún tipo de reasignación, de cambios, de reforzamientos, en fin, lo que ustedes consideren es que ese equipo de la transición va también a liderar. Y es un equipo, no solamente es el líder de calidad o de inocuidad, eso tiene que ser un equipo para que lleven a cabo esa transición de forma exitosa. ¿Listo? Capacitación es clave, ¿cierto? Ustedes pueden optar por entender los requisitos de la edición 9, para eso están los diferentes elementos, pueden hacer ustedes con entrenamientos oficiales, ¿cierto? De los centros de entrenamiento de SQF, a través de los diferentes cursos online que están manejando con Soci Learning, que es, a propósito, también es una aliada de la plataforma de Intertech. Soci Learning es de Intertech, ¿sí? Que están en recursos digitales, a través también de los mismos autoaprendizaje, porque SQF también reconoce el autoaprendizaje, es decir, que ustedes lean el código, asistan a este tipo de webinarios, que ustedes se instruyan y que sean capaces de demostrar la eficacia o el dominio del sistema. SQF también reconoce ese autoaprendizaje, no solamente una capacitación oficial o no. Entonces, entiendan nuevamente que SQF no te pide una única forma de aprender, tienes esas tres formas: autoaprendizaje a través de un curso oficial o a través de los cursos online que tenemos en nuestras páginas web. Cualquiera de las tres es válida, ¿listo? Eh, que es fundamental y clave es que ustedes puedan llevar a cabo un análisis de brechas detallado. Entonces, seguramente si ustedes están en alguno de los países que yo soy responsable, hemos hablado muchas veces que el primer paso es que ustedes hagan ese análisis de brechas. Para eso los invito a que descarguen ustedes directamente los checklists que están en la página web, y si de pronto dicen, oye, no los encuentro, nos pueden enviar un correo a nosotros, a los representantes del equipo de América Latina. Si están en México, pues con Luis Alberto Cruz, lcruz@sqfi.com. Si están en la parte norte de Centroamérica, también lo pueden enviar a él. Si están en el área de Brasil o el cono sur de Sudamérica, pues le pueden escribir a mi compañera Paloa. P. Márquez es el correo de ella, @sqfi.com, y con gusto les compartimos dónde están las instrucciones o los checklists que ustedes están utilizando. O si están conmigo en Costa Rica, Panamá, Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, Perú, el Caribe, pues me pueden escribir también un correo y con gusto les compartimos ese checklist que está también en la página web para que ustedes la puedan descargar y hagan esa comparación entre la versión 9 del código SQF y el sistema que tienen hoy en día, y ustedes mismos identifiquen las brechas. No hay mejor tarea que hacer eso, porque por más que Julián o que alguien venga acá y separe a ustedes y decirles, mire, estas son las brechas, cada sistema, cada organización es diferente y tienen que identificar ustedes bien las brechas. ¿Listo? A partir de ese análisis de brechas, pues que ustedes puedan generar ese plan de implementación, un plan con responsabilidades y plazos para poder determinar el cierre de esas brechas. Aquí las brechas, partamos que el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura, las buenas prácticas agrícolas, ya casi que el 100% las tenemos como base. Entonces lo que nos hace falta por cerrar van a ser la mayoría de elementos del sistema en el módulo 2, que es transversal para todos en su mayoría, y es donde tenemos que empezar a seguir creando nuevos requisitos, cerrar esos programas de brechas, como lo que viene siendo fraude, lo que viene siendo maquilas, lo que viene siendo gestión por fabricantes por contrato, lo que viene siendo también todo lo que viene siendo investigación y desarrollo o realización de nuevos productos. Todo eso hay que empezarlo a crear, ¿cierto? Y generar responsabilidades y plazos claros establecidos para cerrar esas brechas, y asimismo poder generar en ese desarrollo y en esa implementación, pues modificar procedimientos, desarrollar los nuevos o implementarlos de acuerdo a los cambios que ustedes hayan visto. Y es importante también hablar de forma general una capacitación para el personal relevante, ¿cierto? De pronto hay personas, cuando estemos hablando de gestión de crisis o cuando estemos hablando de fraude, esos equipos tener un poco más de conocimiento sobre ello. Entonces, buscar capacitación que pueda ser apoyar para formular muy bien ese procedimiento y cerrar ese requisito. Eso lo van a determinar ustedes si requieren algún tipo de capacitación como requisito para ustedes, o si con la información que está disponible la pueden trabajar ustedes de forma interna.
Recuerden ustedes que hay que hacer una auditoría interna completa bajo los requisitos de la edición 9 de SQF. Entonces, esa auditoría interna la pueden hacer también ustedes mismos con su equipo definido como equipo auditor interno. Y aquí hago un paréntesis grandes. Muchas veces me escriben o me llegan por correo electrónico: Julián, es que estoy buscando un curso de auditor interno de SQF. Pues les digo, ese curso de auditor interno de SQF no existe, no es un requisito oficial que determine SQF. Si ustedes leen el requisito de auditoría interna en SQF, hay un numeral que te dice es que ustedes como organización tienen que demostrar que el equipo de auditor interno, y equipo puede ser ustedes propiamente de la organización o puede ser alguien externo, es que determine que tenga las competencias y los conocimientos adecuados en el procedimiento de auditoría interna. Entonces yo les coloco acá el ejemplo. Si yo establezco que mi organización, para hacer una auditoría interna en el sistema SQF, en la edición 9, debe ser una persona que tenga 20 años de experiencia laboral, que tenga una maestría en inocuidad y calidad, que tenga un doctorado en esos requisitos que yo establecí como organización, tengo que dar fe y mostrar que eso se está cumpliendo. Pero si yo establezco mis requisitos que digo, es una persona que entiende del sistema SQF, y ahí es donde hablamos del sistema SQF, se abre un gran abanico, puede tomar un curso de auditoring líder, un curso de implementación o un autoexamen, en fin, hay diferentes formas de demostrar el conocimiento en SQF. Pero lo más importante es que ustedes digan, no sé, que tienen conocimiento del proceso o que tienen requisitos en ISO 19011, que es auditoría interna, ¿cierto? Entonces vean que ustedes van a definir esos requisitos. En el mercado no van a encontrar algo que se llama SQF auditor interno porque no lo existe y no lo exigimos. Entonces, es que ustedes definan cuáles son los requisitos, definan cuáles son las competencias de ese equipo auditor y ejecuten eso de acuerdo a lo que ustedes están determinando como requisito para ese equipo auditor. Ya puede ser alguien interno de la organización o puede ser alguien completamente externo que presta los servicios a ustedes. ¿Listo? Ojo con eso y cierro ese paréntesis frente a la auditoría interna. ¿Listo? Recuerden ustedes, si tienen algún tipo de pregunta, pueden ir dejándolas en el chat. Ya ahorita al finalizar dejamos un espacio para preguntas y respuestas y poder ver, poder sacar ese tipo de dudas que se pueden estar generando. ¿Listo? ¿Qué otro requisito es importante para esa transición exitosa? Recuerden ustedes que parte de la revisión por la dirección es generar la revisión de todo el sistema, que la dirección revise el sistema. Uno de esos insumos es la auditoría interna, ¿cierto? Entonces, para yo poder hacer la revisión por la dirección, un insumo que aparte de quejas, de indicadores, de todo ese tipo de elementos, un insumo importante también es la auditoría interna del sistema. Y tengo que asegurar que para la edición 9 se haga una revisión por la dirección de forma completa de todo el sistema, ¿cierto? Y es ahí donde va a generar también mi ruta de trabajo para el siguiente año o para el siguiente ciclo de poder manejar ese tipo de sistemas. ¿Listo? Cada vez que ustedes tengan acciones correctivas, bien sea de auditorías internas, de auditorías externas, de proveedores que ustedes se hayan encontrado, pues eso se van a generar algún tipo de involucramiento o de afectación al sistema de gestión de ustedes, al sistema de inocuidad, ¿cierto? Entonces, abordar ese hallazgo con las acciones correctivas que se funcionan desde el punto de vista del sistema CAPA, ¿cierto? Poder trabajar en este caso. Y por último, pues contactar a su organismo de certificación, que en este caso, pues hoy nos está auspiciando Intertech en este webinar. Muchos de ustedes seguramente ya son clientes de Intertech y pues pueden empezar también a cotizar. Oye, nuestras auditorías de certificación queremos de pronto mover la fecha unos días antes, unos meses antes o después. Entonces, ir buscando y contactando. Recuerden ustedes que si lo dejamos todo hacia final de año, es decir, octubre, noviembre, diciembre, estamos en pico en todos los organismos de certificación, con todos los esquemas estamos en pico, entonces empieza a generar complicaciones por disponibilidad de auditores y ahí muchas veces nos toca traer gente de afuera en algunos casos, porque no, el auditor local ya no tiene disponibilidad de fechas, o nos toca movernos a eneros, febreros, donde no, son tiempos donde no queremos. Entonces yo siempre les digo, busquemos hoy con tiempo y empecemos a agendar esas auditorías de recertificación o más bien de certificación con la edición 9 y para aquellos sitios que de pronto decían, oye, nos vamos a quedar un ciclo más con los fundamentos, entonces también empiezan a generar ese tipo de espacios porque sí hay alta demanda y poca disponibilidad de auditores porque hay muchos sitios certificándose en todos los esquemas en estos momentos. Entonces sí es importante que ustedes agenden con tiempo
con su organismo de certificación y más adelante les dejamos los datos de María Camila para que ustedes puedan agendar también esos tipos de datos acá de Intertech en este caso. ¿Qué es importante acá? Cuando hacemos todo este elemento y cuando estemos buscando, sobre todo estemos haciendo ese análisis de brechas, ese análisis de gap que tenemos en cada uno de los elementos, es que ustedes estén buscando evidencia de implementación efectiva y de cultura y inocuidad, es decir, no solamente documentos, ¿cierto? Recuerden ustedes tener ese enfoque de auditor, es decir, tener una comprensión y una aplicación de gestión de los riesgos, ¿sí? Verificar la validación de esos controles, tengan una posición un poco más crítica en estos casos, ¿cierto? Y cuando vemos que, y como les decía hace un rato, la clave del éxito es que el sistema de inocuidad en este caso sea un sistema vivo, dinámico, que sea funcional, ¿cierto? Que sea tangible en todos los niveles de la organización, que estén comprometidos. Eso les va a permitir tener ese, y obviamente el compromiso visible de la dirección va a ser clave para poder generar toda esa atracción del sistema y poderlo llevar a un buen término. Y por último, yo siempre les digo, hay una receta o una triada que les digo que como auditor uno siempre está buscando y ustedes como sitios implementadores tienen que buscar es hacer lo que están diciendo que hacen, ¿cierto? Escribir eso que están diciendo que hacen y demostrarlo, es decir, dejar la evidencia. Es esa triada la que estamos buscando como auditores. Entonces, nuevamente, aquí les dejo a ustedes la evaluación de brechas, donde ustedes tienen ese checklist de la edición 9 de SQF, si ya la tienen descargada o lo pueden ingresar a la página y la descargan, utilícenlo para determinar su sistema, su nivel de, el sistema actual frente a los requisitos del código SQF. Este va a ser el mejor elemento que van a obtener ustedes como plan de trabajo y a partir de ellos van a tener ese plan de trabajo formulado en cada uno de los plazos y tiempos y generen responsables en este caso, van a poderlo trabajar. Recuerden ustedes que SQF tiene guías y recomendaciones oficiales. Desde SQF tenemos documentos de orientación y hojas guías con diferentes temas. Tenemos 24 documentos de orientación y 25 hojas guías que les van a servir a ustedes en cómo implementar los diferentes sectores. Ustedes la pueden descargar y lo pueden utilizar de forma libre en la página www.sqfi.com. Pueden, cuando ingresan, le dan cambiar el idioma, en la parte superior derecha va a quedar en español porque de forma automática va a estar en inglés y van a poder consultar toda la información en español, van a poder trabajar ese tipo de información. Todos esos recursos que estoy hablando, perdón, todos estos recursos están de uso libre y gratuito para su uso. Entonces lo pueden llegar a utilizar de forma tranquila y, como les gusta a muchos de ustedes, de forma gratuita y sin ningún tipo de restricciones. Esto es un recorderis de cómo es la ruta para implementar el sistema SQF como tal. Básicamente, esto ustedes lo ven inclusive en la parte A del código SQF, donde nos generamos un registro en la plataforma SQF. Ya tenemos seleccionado el algoritmo de certificación y asimismo el algoritmo de certificación nos puede definir el auditor de acuerdo a la categoría alimentaria. Ustedes pueden optar por esa capacitación en SQF si lo deciden o no. Pueden trabajar también con un consultor SQF, también es opcional y pueden optar con una preauditoría de certificación de SQF con sus organismos de certificación. Todo eso es opcional en esos casos. Lo importante es que ustedes se registren, se den de alta en el sistema SQF para que sean visibles frente a su organismo de certificación que ya elegido de forma previa o simultánea en este caso, ¿cierto? También generen todo lo que es el proceso de implementación de los requisitos que puedan estar faltando, ¿cierto? Y por último, ya es la presentación frente a la auditoría y el organismo de certificación va a tomar la decisión de emitir o no el concepto de certificación frente a ese caso. Recuerden ustedes, cuando hablamos del proceso de certificación, una vez que el auditor o la auditora termine el día de la visita a la planta, a partir de ahí se toman 30 días para que ustedes puedan generar el plan de cierre de las no conformidades. Muchos de ustedes dicen, ay, pero es que no me ha llegado el informe. Sí, pero recuerden ustedes también que el auditor les da a ustedes cuáles fueron esas no conformidades. Y ustedes pueden ir trabajando en el cierre de esas no conformidades porque tienen hasta 30 días máximos para cerrar esas no conformidades, tanto menores como mayores. Y después de esos 30 días, el organismo de certificación tiene 15 días más
para tomar la decisión y la emisión del certificado. Es decir, que un proceso de conclusión no puede estar pasando más de 45 días. Si se están tomando más de 45 días, acá les pido el favor a ustedes que como sitios y que nos hagan saber esto al Instituto SQF y el área de compliance diciéndonos, oye, nuestro organismo de certificación se está tomando 3 meses, 4 meses para emitir un certificado. Esos son indicadores que nos hace importantes darle la retroalimentación a los organismos de certificación y poder encontrar oportunidades de mejora. Y esto nos hace que seamos un programa mucho más robusto. Y eso lo fomentamos para poder dar retroalimentaciones a tiempo en cada uno de ellos. Y bueno, recuerden ustedes que tenemos 4 organismos de acreditación. Está la American National Standards Institute, la EMA, la entidad mexicana de acreditación, el JAS-ANS y el Standard Council of Canada, que bajo esos 4 entes acreditadores están los organismos de certificación que ustedes ven en pantalla. Obviamente Intertek está aquí presente y ustedes ven en pantalla otros organismos de certificación que también están presentes en la región de América Latina. Y bueno, y para cerrar, y sobre todo para aquellos sitios que están llegando aquí por primera vez de entender de por qué SQF y esa transición, ¿por qué SQF es la mejor opción frente a esquemas reconocidos por GFSI? Porque tenemos 3 elementos. Generamos el aumento de confianza en el consumidor, ya que la certificación está demostrando el compromiso que tienen ustedes como empresa con la calidad y con la inocuidad alimentaria, generando confianza en sus consumidores. Está enfocado siempre en la mejora del desempeño porque esto hace que sea una mejora continua y no solamente en tener un estándar, un papel de certificación, sino que se den cuenta, y yo se los hablaba hace un momento en el reforzamiento de algunos requisitos, que se esté generando, que se esté profundizando y que sea un sistema vivo y tangible para poder implementar. Y obviamente, al ser un esquema reconocido por GFCI, tiene un reconocimiento global, ¿cierto? Lo cual permite entrar en un mercado mucho más competitivo hoy en día. Hoy en día, un cliente no te pide una certificación GFCI porque sí, simplemente te dice, si no tienes una certificación tipo GFCI, en este caso SQF, la edición 9, no te va a aceptar. Es un requisito comercial casi que obligatorio para poder entender diferentes situaciones en este caso. Y cuando hablamos de reconocimiento internacional, acá tenemos 2 elementos. Por ejemplo, uno es la aprobación por el gobierno de Canadá para aquellos exportadores al Canadá, que es en el 2019. Ellos me establecen que las certificaciones privadas, como es el caso de SQF, considera que están modernizados y que trabajan bajo el riesgo que las regulaciones como las buenas prácticas canadienses, por decirlo así, que es el CFA, están cumpliendo. Y en Estados Unidos, la FDA en 2023 hizo un estudio en el cual generó, ustedes pueden buscar así, carta de FDA SQF en Google y lo van a leer completo. Acá solamente está un pedazo en el cual dice que crea eficiencias para el cumplimiento y ayuda a los diferentes exportadores hacia el mercado de los Estados Unidos a generar confianza. Esto no quiere decir que reemplace lo que pide la FDA, sino que simplemente está bien alineado y va a permitir tener un buen cumplimiento y un buen desempeño frente a lo que es la ley de armonización de los elementos, el famoso FISMA. Y recuerden ustedes, SQF tiene un enfoque integral, les permite trabajar a ustedes toda una planta de certificación, una línea de producción o productos específicos. Todo, ¿por qué? Porque lo trabajamos bajo ISO 17065, que es el alcance de la acreditación que tiene con SQF. Y si quisiéramos hacer exclusiones de líneas de producción o productos específicos, para eso está el análisis de riesgo. Y el análisis de riesgo en SQF lo vivimos de una forma tangencial, donde tenemos elementos de severidad, probabilidad, con el conocimiento del proceso de ustedes y el cumplimiento del requisito al que queremos llegar. Ustedes van a tener que definir la metodología que está en proceso y encontrar la solución. Y muchas veces nos preguntan, Julián, o llega al Instituto SQF, oye, ¿se puede hacer esto? La respuesta oficial siempre del Instituto SQF es, ¿qué dice tu análisis de riesgos? ¿Ya hiciste el análisis de riesgos? ¿Qué te dice? Entonces siempre encuentren severidad, probabilidad frente al conocimiento de su proceso. Es la mejor solución frente al cumplimiento de ese requisito. Entonces, esto hace que SQF sea un traje a la medida a cada uno de ustedes, de sus necesidades y poder adaptar un sistema a su planta, a su organización y no al revés. No es que ustedes se acoplen a un sistema, sino que el sistema se adapte a ustedes y esto lo hace personalizable y único frente a los sistemas reconocidos por GFSI. Importante nuevamente, toda la información de SQF está pública y disponible en nuestra página www.sqfi.com.
Toda la información lo pueden descargar ustedes sin necesidad de pagos, sin restricciones de uso. Y todas las partes interesadas tienen la misma información. Llámese auditores, consultores, implementadores, en fin, cualquier parte interesada tiene toda la información. Y cuando hablamos también de la información, no solamente es en la disponibilidad, sino que también tenemos una claridad en el qué. Los requisitos, cuando ustedes lo están leyendo, se dan cuenta que son unos requisitos claros y objetivos, y los requisitos son los requisitos auditables son los que están en los códigos. No generamos documentos adicionales en, no sé, una guía para auditores o cosas así por el estilo, en qué es lo que te están pidiendo, un requisito nuevo, ¿cierto? Y eso nos da claridad en el qué. Eso en el qué, pero cuando hablamos, bueno, ¿y cómo lo hacemos? Que es lo que ustedes muchas veces quieren saber de cómo podemos implementar o cómo podemos cerrar las brechas, pues para eso están los recursos complementarios, guías de interpretación, hojas guía por diferentes temáticas. Ustedes lo pueden utilizar, las listas de verificación, y eso es una luz en el camino porque les va a permitir encontrar y allanar más fácil ese camino en el qué en estos casos. Ustedes van a poder también encontrar directores profesionales de SQF. En América Latina tenemos unos consultores ubicados en diferentes países, tenemos auditores, tenemos diferentes, una red local bastante interesante que vamos fortaleciendo día a día en cada uno de nuestros países de América Latina. Y por último, pues la propuesta de valor que tiene SQF es una norma única de inocuidad de los alimentos que cubre toda la cadena de suministro, la producción primaria, transformación, almacenamiento y servicios de alimentación. Es decir, podemos decir que vamos de la granja al tenedor, literalmente vamos al tenedor, y es una solución eficaz para todo tipo de tamaños de proveedores. Proveedores de MIPYMES, pymes, medianos, grandes, multinacionales, multilatinas. Se aplica y se adapta a cada uno de las empresas. ¿Qué es lo importante? Es buscar y adaptar correctamente el nivel de profundidad. Para eso están los niveles básicos, niveles intermedios, que son los programas de fundamentos, y la edición 9 de SQF. Y para aquellas empresas que quieren ir un poco más allá, a un 110% o a un 150% más en hablar en temas de productividad y rentabilidad, para eso está el código calidad de SQF. Recuerden ustedes, SQF es accesible, el coste no es una barrera. Nosotros hablamos de forma transparente porque los costos asociados a los organismos de certificación, cada uno de ellos los define, pero los costos asociados, por ejemplo, al acceso de información, a los fees que se están manejando por cada uno de los esquemas, nosotros los tenemos publicados y definidos, y estamos seguros que somos los más razonables y los más económicos para el mercado a nivel global en este caso. Entonces, si ustedes comparan con otros esquemas, esos fees, porque todos los esquemas cobramos un fee porque de ahí vivimos, ese coste es de los menores que encuentran ustedes en el mercado. Accesible, ¿por qué? Porque todos los recursos están traducidos y están de forma gratuita al español, o si lo quiero manejar en inglés también, y es adaptable, y es el principal diferenciador que tiene SQF. Es adaptable principalmente por la función del riesgo y porque hablamos en función de las categorías de alimentos. No es lo mismo hablar de buenas prácticas agrícolas, a buenas prácticas de manufactura de un alimento, a buenas prácticas de fabricación de un empaque. Entonces, eso hace que sea la realidad mucho más adaptada a cada uno de sus procesos. Y es colaborativo porque estas normas son construidas y no solamente por temas de expertos de inocuidad, sino porque también están reflejando las necesidades y expectativas de fabricantes, de minoristas, de consultores, de todas las partes interesadas en este tipo de elementos de inocuidad. Y obviamente tenemos representantes locales. En este caso, nuestro papel como representantes es ser puentes. ¿Puentes de qué? De brindarles a ustedes soluciones frente a las diferentes necesidades que se pueden llegar a presentar en estos casos. ¿Listo? Cualquier necesidad que ustedes puedan llegar a tener de entrenamientos, de consultas, de ubicar profesionales, auditores, organismos de certificación, nosotros como representantes estamos ahí para brindarles ese apoyo y ayudarles a ubicar la mejor solución en este caso, y por eso en América Latina somos 3 representantes. Conclusiones. Básicamente, la inocuidad no es gratis, pero es rentable. Eso es algo muy importante que tenemos que empezar a trabajar desde ya. El costo-beneficio siempre se va a inclinar al favor de la inocuidad, y eso es parte de la cultura de inocuidad, ¿sí? Y SQF es un esquema de inocuidad enfocado al negocio, es una solución integral que mira desde pequeñas, medianas y grandes empresas en cualquier eslabón de la cadena alimentaria. Y recuerden ustedes, no solamente busquen una certificación, busquen un sistema que hable de inocuidad, de calidad, y que esas sean sus palanques para el desarrollo de nuevos negocios y mejores negocios en este caso.
y en ese QF pueden encontrar ustedes su aliado en este caso. Muy bien, este es el equipo internacional de SQF, pero los voy a dejar aquí al lado a las personas de América Latina, de que estamos siempre pendientes a poderles brindar a ustedes soluciones y apoyos en cuanto a sus necesidades de SQF. Está mi compañera Paloma Márquez en Brasil, ubicada en Brasil, pero ella también habla español para todo el mercado de Cono Sur, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia. Está mi compañero Luis Alberto Cruz en México y también se encarga de mirar toda la parte norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Belice, entre otros. Y estoy yo, que estoy ubicado en Colombia, pero desde acá cubro todo lo que viene siendo el mercado de Costa Rica, Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y el Caribe. ¿Listo? Estamos a un correo de distancia siempre para poderlos apoyar en sus necesidades que puedan requerir. Y aquí está el contacto de la persona de Intertech que les puede estar acompañando para poderles brindar sus servicios perdón, de auditoría de certificación o auditorías de brechas. Ella les puede estar cotizando, les puede estar generando si tienen algún tipo de dudas en este caso.